¿Qué tal, mi querida comunidad de Camacho Politiqueando? Bienvenidos una vez más a su canal, el canal de la libertad, Camacho Politiqueando. Como siempre, su servidor, Emilio, para acá a conversar un poco sobre la actualidad política de Venezuela, Latinoamérica y, por supuesto, América entera, porque hoy vamos a hablar, por supuesto, de lo que ha sido esta avasallante llegada de Donald Trump, que no para de dejar de qué hablar, de incentivar a la gente a que esté atenta a todo lo que pasa en Estados Unidos, que de alguna manera se convierte en el pauteador, pues en el que da la agenda en las políticas internas, no solamente de su país, de Estados Unidos, sino también de los países de Latinoamérica, sobre todo los que este año posiblemente no, que van a tener efectivamente elecciones de varios tipos, parlamentarias, legislativas, presidenciales. Entonces, por supuesto que esto tiene una connotación, todo lo que se haga en Estados Unidos a nivel regional, en toda América y estoy seguro, incluso a nivel mundial. Y bueno, los venezolanos se vieron duramente golpeados, mis compatriotas, por supuesto, en Estados Unidos tras lo que fue la suspensión de la renovación del TPS que había aprobado el expresidente Joe Biden en enero de este año y que lo había aprobado por 18 meses, más o menos hasta mediados del próximo año 2026. Lo cierto es que ayer la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, quienes están cortando rabo y oreja, por decirlo de alguna manera, anunció la revocación o la suspensión de la extensión de este beneficio, que bien lo dice, temporal, es una protección temporal. Entonces, hay muchos en las redes sociales que culpan a Donald Trump tras esta medida, pero a ver, vamos a revisarnos. ¿Quién es el verdadero culpable de todo esto? ¿Por qué nosotros, y voy a generalizar, muchos exigen derechos en un país que ni siquiera es suyo? Muchos hablan del derecho a migrar, pero vamos a evaluar de qué se trata el derecho a migrar exactamente. Muchos hablan del TPS, que no lo podían suspender, que 600.000 compatriotas no son parte, miembros del Tren del Agua, y es verdad, no hablamos de 600.000 compatriotas que sean parte del Tren del Agua, pero vamos a ver si esas 600.000 personas se han adaptado de alguna manera a la cultura de los Estados Unidos y por el contrario lo que han intentado es como imponer su cultura, imponer lo que es la bulla, imponer las malas pasadas, el motopirueta, porque no solamente en Estados Unidos, sino en Chile también pasa eso. En muchos compatriotas, y hay que hacerlo como autocrítica, porque no vamos a tapar el sol con un dedo. Entonces, mucha gente se alarma tras los anuncios de Donald Trump. Y hay quienes votaron por Donald Trump y hoy se sienten avergonzados o dolidos. A ver, porque aquí voy a hacer una crítica. Y es que muchos latinos en general creen que los políticos o el tipo de político que es Donald Trump cree que son como los políticos de Latinoamérica, que para llegar al poder te engañan, te dicen una cosa, te hablan de un discurso y cuando llegan al poder se olvidan de todo lo que dijeron y normal, hacen todo lo contrario, no cumplen nada, no cumplen ni años y total que se le olvidan esa promesa que hicieron en la campaña y normal, la gente espera 4 años más para volver a elegir. En este caso no, estamos hablando de un Donald Trump recargado, un Donald Trump 2.0, que muchas cosas que dejó de hacer en su primer mandato y que durante toda su campaña se enfocó fuertemente, su discurso se enfocó fuertemente en el tema de hacer deportaciones a niveles jamás nunca vistos, a niveles de miles de deportaciones, de millones de deportaciones, habló en su momento Donald Trump durante su campaña y efectivamente eso es lo que está haciendo. O sea, aquí se está criticando a Donald Trump por suspender un beneficio del TPS, que es un beneficio temporal, por querer poner orden en su país, cuando lo cierto es que aquí a quienes hay que exigirle de alguna manera cosas es a los países de origen, en este caso, en el caso de Nicolás Maduro, que está bien, la gente, muchos migramos por razones económicas, por razones de persecución política, como en mi caso, en Venezuela, pero no podemos andar con esa, y lo voy a decir con mucha responsabilidad, no podemos andar con esa actitud de siempre hacernos las víctimas, querer dar lástima, por decirlo de algún estilo, con respecto a esto, y pretender que al país donde llegamos, al país de acogida, el segundo país donde nos reciben con puertas abiertas, ese país se tenga que, digamos, adaptar a mi realidad cuando yo soy el que debo adaptarme a la realidad de ese país y tratar de aportar
en base a la construcción y al orden de ese país. Porque entonces, ¿de qué sirve de que tú migres con la intención de que hagas lo mismo o peor de lo que hacías en tu país? Entonces, eso también vale para una gran reflexión en ese sentido. Entonces, se quiere tildar a Donald Trump del culpable, que es inhumano, que no respeta los derechos humanos. A ver, aquí mucha gente entró de forma ilegal a través de la frontera sur, que se volvió un desastre, un desorden total. Y en Estados Unidos, como en muchos países, entrar de forma ilegal es visto como un delito en algunos casos y en otros casos es visto como una falta, por una infracción menor. Pero igual es una falta de entrar de forma ilegal en otro país, es una falta y está bien. Hay quienes van a decir que bueno, que la excusa, que no se puede sacar un pasaporte en Venezuela, una cédula. Es verdad, también eso tiene cierta lógica. No voy a decir que no. Pero entonces la gente ingresa a la mala, ingresa a la brava por la frontera de forma irregular, sin documento. Entonces después le dan un beneficio temporal, que como es el TPS, que es un beneficio que da Estados Unidos para los nicaragüenses, para los haitianos, para los salvadoreños incluso, que van de huida de su país por razones humanitarias, que Venezuela no escapa de eso. Pero ya cuando tú entras a un país de forma irregular, la cosa empieza mal. Empieza mal porque hay quienes defienden la tesis, no, que migrar es un derecho. Está bien. Vamos a suponer, tú decides, estás en el país X, de la nacionalidad que sea, tú el día de mañana te paras y dices, ya, yo quiero migrar, porque mi derecho es migrar. Pero ese derecho mío no quiere decir que al país al que yo quiero ir, al que quiero migrar, tiene que hacer lo que yo digo. Jamás y nunca. No puede hacer ese país, no, por el contrario. Mi responsabilidad como migrante, como ejercer ese derecho, digamos, mi responsabilidad, mi deber es ver qué requisitos pide ese país para dejarme entrar, si pide visa, si no pide visa, si pide alguna reserva de hotel, si pide alguna reserva de pasaje y vuelta, toda la maquinaria legal para yo poder ejercer ese derecho. Ya cumplo con los requisitos, uno se presenta y el país de acogida tendrá la última palabra con respecto si me deja ingresar o no me deja ingresar. Así de sencillito. Pero ¿qué pasa? Aquí mucha gente entró y, como digo, estaban en motopirueta, haciendo y deshaciendo. Está el tema del Tren de Aragua, que por supuesto implicó mucho en este tema. El tema de los coyotes, gente que paga miles de dólares para ingresar de forma irregular en los Estados Unidos, $5,000. Uno ha escuchado gente que dice, no, que estoy buscando prestado 5,000, 6,000, 7,000 por aquí para pagar ese traslado, para pagar un parol humanitario, para pagar una cosa aquí, un patrocinador, más lo que significa el gasto del viaje, más lo que significa llevarte para. Entonces, cuando vamos a ver, es una gran suma de dinero para entrar en un país de forma ilegal, de forma irregular, cuando puede ver prácticamente otras opciones, otros países que con ese dinero puedes entrar legal y, no sé, emprender algún negocio, algún tipo de cosa, estar tranquilo mientras te vas levantando y no pasar por este engorroso, este momento tan duro que es entrar de forma ilegal, de forma irregular, que te puedes encontrar con cualquier tipo de delincuencia organizada, de trata de blancas, trata de niños, cualquier tipo de vejamen hacia la dignidad humana. Y esa es la realidad. Pero claro, es más fácil decir, ya, Donald Trump es un inhumano porque está quitando el TPS, que la gente viene a trabajar honradamente. Está bien, pero no puedes criticar porque Donald Trump durante toda su campaña basó su discurso en que quería poner orden en su país. Y obviamente Donald Trump no es el tipo, como decía al principio, el tipo político tradicional que prometió una cosa en la campaña y va a llegar a hacerse el loco, a estar sentado en la oficina oval de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, y a no hacer nada. No, viene a poner orden. Y eso es lo que está demostrando. Yo creo que es el presidente que más órdenes ejecutivas ha firmado que cualquier otro presidente en el pasado. Estamos hablando de más de 200 decretos en apenas va a cumplir, ¿qué? 2 semanas al frente de la Casa Blanca. Porque viene con una política, con un plan. Y lo otro, por supuesto, que está en el sentido de que Donald Trump en estos primeros días, en estos primeros 100 días de gobierno, digamos, tiene que marcar una pauta, marcar una agenda, decir, yo vengo a cumplir, vengo a poner orden y enviar un mensaje
Porque imagínense ustedes, pensemos por un momento, que Donald Trump mantuviera el tema de la frontera sur como lo mantuvo Joe Biden durante estos últimos 4 años, que fue un desorden total, por donde entró cualquier tipo de persona ligada al narcotráfico, ligada a la delincuencia organizada. Imagínense ustedes por un momento que Donald Trump mantuviera ese desorden. ¿Qué iba a pasar dentro de 4 años? Esto es como cuando tienes un guacal de tomate y tienes un tomate malo. Si tú no sacas el tomate malo, se va a dañar todo el tomate. Y a medida, y se va a dañar uno, se va a dañar el otro, se va a dañar el otro, hasta que eso es inservible y tienes que botar el guacal completo. Porque ni siquiera te va a dar tiempo a revisar si hay uno bueno, si hay uno malo. No, botas todo, porque se pudrió todo. Entonces, en estos 4 años de desorden en cuanto al tema migratorio en los Estados Unidos, que vimos centenares de caravanas de gente de distintas nacionalidades para entrar a la fuerza, literalmente a la fuerza, en los Estados Unidos de América. Entonces, obviamente, ante estas circunstancias, ante el crecimiento de la delincuencia, de los niveles de delincuencia en Estados Unidos, Donald Trump no le quedaba de otra que poner orden. Entonces, claro, aquí hay muchos politiqueros del lado de la oposición venezolana que del lado de la oposición venezolana que hablan, ¿no?, exigiéndole al presidente Trump, exhortando, hay unos que hablan incluso exhortando al presidente Trump que se retracte de esta medida. Politiqueros que por supuesto que viven de prebenda, de quién sabe qué, que no demuestran, que viven jugando pádel, que viven jugando deporte, que no tienen una forma de justificar su estilo de vida en los Estados Unidos. Y vienen a exhortarle, a exhortarle a Donald Trump que revoque esta medida y que nuevamente les dé protección, que les renueve el TPS a los ciudadanos venezolanos. Entonces, la cosa no funciona así. A Donald Trump en el gobierno pasado, en su primer mandato, el gobierno interino, y lo hemos discutido aquí hasta la saciedad, se convirtió en un bodrio de corrupción donde ante los ojos de Donald Trump quedaron como unas lacras iguales o peor que el régimen venezolano chavista. O sea, el chavismo como un régimen totalitario dentro de Venezuela y una oposición entreguista, una oposición corrupta que a través del gobierno interinato, hoy los líderes de ese gobierno interinato se dan bomba en el exterior y nadie sabe a cuenta de qué, nadie sabe de qué viven ni nada por el estilo. Y que cuando les piden rendir cuenta, no hay forma de que te rindan cuenta, se hacen los locos, se hacen los ofendidos.